Ahí va. Vamos a presentar rápidamente a Juan Gustavo Corbalán, es fiscal y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA. Lo consultamos principalmente porque es co-creador de Prometea, que es el primer sistema de inteligencia artificial diseñado y desarrollado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Corbalán, buenas noches y gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bien. No sé si se escucha bien o se me ve muy pixelado, me parece. Bueno, no, ¿sí? Yo lo veo y lo escucho muy bien. En principio, la pregunta básica que se me ocurre es que si es posible en la Argentina llegar a tener una justicia más moderna y digitalizada. Bueno, ahí recién lo estaba escuchando a Pablo y también está escuchando las preguntas que le hicieron. Y obviamente la ciudadanía quizás nos escucha y dice, yo no creo todo esto que están contando tanto Pablo como lo que va a hablar Corbalán, porque yo cuando voy a un juzgado veo papeles y carpetitas como las que mostraba. Hay algunas azules, otras son rosas, digamos, tienen diferentes colores. Yo creo que acá nosotros hacemos un ejemplo solo para alfabetizar y no quiero menospreciar a nadie que esté en la justicia, pero sería algo así como Volver al Futuro. No tenía... ¿Me escuchan ahí o más o menos? Ahora lo perdimos en un hilo nada más. A ver, ahí. Listo. En Volver al Futuro 3, ¿sí? Teníamos a Marty McFly con el DeLorean, estaba el doctor Emmett Brown, y Marty trataba de, por un lado, darle la patineta, que era una tecnología del siglo XXI. Se corta de vuelta. Vamos, Gustavo, vamos a intentar mejorar un poco la conexión para poder seguir. Lo que me llama la atención, chicos, en algún punto que hay, ya con el ejemplo, ya me compró el corazón con el ejemplo. Pero noto mucho entusiasmo por mostrar un poco de esperanza, ¿no? Y de renovación. Volvemos a lo mismo de esa luz al final del camino, de que a veces creemos que la Argentina no va a salir nunca, de que siempre estamos en loop, de que no nos vamos a modernizar. Y hay gente que realmente trabaja en eso. Hay países en el mundo que tienen una conectividad de un giga, o sea que vos tocaste un botón para descargar una película y descargó la película en 1 segundo y medio, y 1 giga real. O sea, acá te vendemos, no sé, 350 megas, 500 megas, y cuando vas a chequearlo tenés 25, 22, llamás por teléfono, te dicen probar, resetearlo. Sí, ahora esto de que no haya tecnología en la justicia es una pregunta que me gustaría hacerle a Corbalán, es ¿qué es? ¿Por falta de presupuesto, por desidia o porque de alguna manera esto hace más lenta la justicia y a algunos les conviene que la justicia sea lenta? Vamos a seguir con la entrevista a ver si Corbalán nos escucha. Los escucho perfecto, ahora estamos por celular, porque a veces la internet, como recién contaban, juega malas pasadas. Son espasmos digitales. Bueno, retomemos un poco lo que nos ibas explicando acerca de si es posible o no en algún punto en la Argentina y por qué, ¿no? Noto mucho entusiasmo por su parte y también por parte del juez Cruz Casas de que esto puede llegar a motorizarse a nivel nacional en todo el país incluso. Nosotros creemos eso y obviamente que todas las transiciones tecnológicas cuestan y cuestan bastante, pero por todo eso que vos contabas, es decir, a veces es falta de presupuesto, a veces es, no sé si la palabra desidia, yo diría una mezcla de factores que nos hacen, por eso recorría la analogía de Volver al Futuro, esto de convivimos con caballos, a su vez tenemos un auto, pero quizás viene una patineta y también la podemos usar y todo eso junto funciona. Pero claro, no funciona esto de que la justicia, que quizás tiene tecnología del siglo XIX y un poquito del XX, y no puede pasar a ser Silicon Valley en 2 años. No hay forma. Ahora, por eso que hay que hacer una transición, y esa transición requiere, como decían ustedes, un poco de todo. Pero hay una parte que me parece fundamental para seguir la línea de Pablo, que es, tiene que haber actores, o mujeres, hombres, que están liderando algunas organizaciones que lleven adelante el cambio, sin esperar que quizás se tome una decisión estructural de una corte que diga, bueno, vamos a aplicar inteligencia artificial para todo el mundo, digamos. Eso lo más probable es que no pase en el corto plazo, entonces tienen que ser los propios actores los que impulsan los cambios. Me das pie para preguntarte qué sería la inteligencia artificial en este sentido, ¿no?
aplicada a la justicia? Ahí, mira, la inteligencia artificial logra, básicamente, para las personas que no están familiarizadas, logra hacer tareas muy específicas que antes no había forma de ponerlas en una computadora, y ahora con tecnologías mucho más avanzadas logras hablarle a una máquina que te entienda, que te haga 2 o 3 preguntas y hacer o un dictamen, una sentencia o una demanda. Claro. Eso es lo que nosotros hacemos primero en el Ministerio Público Fiscal y después en el laboratorio de la UBA. Y obviamente siempre ahí, lo bueno de esto para acelerar la justicia es que vos lográs hacer, y lo medimos en muchísimos lugares, lográs pasar de tareas que te llevan 40 minutos, 50, 2 horas, a 1 minuto, 30 segundos y 1 minuto y medio. Interesante, sí, Nico. Sí, doctor, hay un temita que tiene que ver con la cuestión académica, ¿no? Porque si uno agarra los programas de todas las universidades, por lo menos las nacionales, este año 2020, bueno, está perdido, pero los programas vigentes a la fecha, nos encontramos con que la firma digital, como mucho, se ve en obligaciones, en Civil 2, y después se vuelve a ver en procesal civil. Que los contratos digitales se ven en contratos por arriba y después se vuelve a ver en algún otro momento. Y que en las procesales se ve un poquito del Lex 100, y la mayoría de los abogados nuevos, cuando salen, si no venían trabajando de meritorios en algún juzgado o no venían trabajando en algún estudio, no tienen idea de ninguna de las tecnologías, pocas tecnologías que utiliza el Poder Judicial. ¿No hay una falla académica ahí? ¿No debería modernizarse también la Facultad de Derecho? Tenés razón, y no solo que tenés razón, sino que te contesto concretamente con la Facultad de Derecho de la UBA tiene el primer laboratorio de inteligencia artificial en una Facultad de Derecho de Hispanoamérica. Sí. En 2018 lo creamos. Segundo, la Facultad de Derecho tiene las 2 primeras materias de inteligencia artificial de Hispanoamérica. Tiene una para civil y otra para público, que la doy yo. Y tiene el primer posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho para Latinoamérica de 130 horas, que acaba de terminar a las 9. Con lo cual, por lo menos en la Facultad de Derecho, creamos un ecosistema inédito en Latinoamérica. Te digo porque me lo dicen. Ahora, si vos me decís, ¿eso alcanza? No. Esto es el primer paso. Todas las facultades, como vos decís, tendrían que tener en toda la currícula, no solamente ver contratos, sino es enseñar programación y enseñar ciencia de datos. Me parece que eso es súper importante para tratar de hacer que los abogados y las abogadas entiendan que nosotros trabajamos con datos y que el dato es la materia prima para tratar de hacer que nuestras tareas sean mucho más eficientes, o sea, manejar mejor los datos. Ahora, perdón, ¿no? Cortito, a riesgo de quedar ansiosa, ¿en cuánto tiempo podríamos pensar en una digitalización de la justicia? Mira, ahí hay 2 agendas, nosotros al menos lo entendemos así. Una agenda es la agenda digital, que es, haces lo mismo o algo parecido y lo llevas al mundo digital. Claro. Esa agenda, para que te des una idea, en el mundo lleva entre 30 y 40 años. En Latinoamérica, ponele que lleve 25, y Latinoamérica hoy en día, lo que bien decían antes, es la pandemia la aceleró, pero Latinoamérica no concluyó con esa tarea. Claro. Entonces, esa es una agenda. Después está la agenda de la inteligencia artificial. Es como si a una persona que nos está escuchando o viendo le decimos, mira, vos por un lado podés empezar a cambiar tu teléfono, ¿sí? Por uno más nuevo. Ahora, mientras tanto, vas a tener que empezar a usar una compu moderna. Claro. Hacé de cuenta que usar una compu moderna es tratar de ahora empezar a hacer, además de digital, inteligente con inteligencia artificial. Son 2 agendas que deben ir en paralelo. Por ejemplo, Colombia, la Corte de Colombia, con ayuda del laboratorio de la UBA, presentó el primer sistema predictivo para una corte del mundo occidental. Hace 7 meses lo incubaron, lo presentaron, está en las noticias, y el sistema permite que todos los casos que entran a la corte, el sistema los selecciona, los filtra y hace un informe de 1000 casos en 10 segundos. Y eso se puede hacer, no es Estonia, se hizo. Lo que pasa es que requiere mucho esfuerzo y es un proceso. Lo más importante es comenzarlo, como recién nos decían antes. Si vos no tenés una materia de inteligencia artificial, es muy difícil que veas la materia y prepares los abogados. Por eso que creo que la UBA en eso es pionera en Hispanoamérica. Creó un laboratorio, un posgrado y 2 materias de inteligencia artificial. Me parece que es un buen comienzo para generar este cambio. Sí, ¿qué tal, Corbalán? Ahora, el consejo que va a asesorar sobre la reforma judicial, ¿debería expedirse sobre este tema, sobre digitalizar y tecnologizar a la justicia? Porque me sigo haciendo la pregunta que me hacía antes.
¿No será que a la política le conviene que la justicia sea lenta? Y hay dos cosas, te digo, respecto a esto que me contás. La primera tiene que ver con separar dos grandes mundos dentro de la justicia. Uno es la que percibe toda la ciudadanía, que es Comodoro Pi, o la justicia penal. Pero después hay otra justicia mucho más invisible, por ejemplo, yo pertenezco a esa, en donde hay jueces civiles, comerciales, laborales, jueces contenciosos, es decir, quizás fueros, microfueros, que quizás en el interior son más polirrubro algunos, y ahí no hay quizás toda esta cuestión vinculada a estos jueces que son muy mediáticos además. Ese es un punto que me parece que si la agenda de modernización puede separar esas dos justicias, creo que va a avanzar más rápido. Segundo, no sé si lo escucharon, Gil Domínguez varias veces en varias entrevistas, es más, citó el caso de la Corte de Colombia, viene hablando de que hay que incorporar inteligencia artificial y una de las integrantes, que se llama María del Carmen Battiaini de esta comisión, que preside la Junta Federal de Cortes, nos invitó al laboratorio para que expongamos en 20 o 30 minutos cuál sería una agenda de inteligencia artificial para la justicia. Así que creo que, al menos por esto que les estoy contando, creo que la comisión o un par de integrantes están pensando en esto. Sí, Corbalán, pero este proceso que me quedé medio anonadado con los años que lleva el proceso, ¿es una cuestión política o de presupuesto? Si tuviésemos más recursos, ¿se pueden acelerar esos tiempos? Vos decís los tiempos, por ejemplo, esos tiempos que vos decías de 30 años y 25 de la digitalización. Sí. Porque eso es todo Latinoamérica, digo, para que no veamos esto tanto en Argentina, sacando quizás el caso Chile, que además Chile tiene características muy particulares, lo mismo que Uruguay. Pero si uno analiza Colombia y otros países así muy pueden ser similares al nuestro en cuanto a cantidad de habitantes y territorio, estas transiciones yo no creo que es solamente política. Yo creo que es una cultura organizacional que tiene años y décadas y nunca hubo una decisión estratégica, pero estamos hablando de 50 años al menos, no estamos hablando del corto plazo, de incorporar la tecnología como un activo para transformar la organización. Siempre es como que el derecho tuvo la tecnología, viste, como esa transición entre la máquina a escribir, decir, mira, lo más importante acá son los abogados y razonar derecho. La tecnología, bueno, si viene una compu, la uso como una máquina de escribir más tuneada. Y eso generó que la cultura organizacional, como vos decías también en la educación, no le diera mucha bola, si no prestara mucha atención a que la tecnología es la clave para acelerar las organizaciones. Y esto no es solo patrimonio de la justicia, esto le costó a los estados también, a las administraciones públicas, a las intendencias, a los municipios. Me parece que tenemos como una agenda pendiente de modernización. Solo saco a San Luis, porque San Luis es la única que me parece que avanzó mucho, y en algunos casos la ciudad de Buenos Aires también. Pero me parece que esto es mucho más profundo que solamente alguien que decide no cambiar. Sí hay factores políticos y también hay factores económicos, pero también es cultural y organizacional. Fiscal, buenas noches, gracias por atendernos. Gracias, hasta luego y espero que se haya entendido. Adiós. Por favor. Me resulta muy interesante el tema que debatimos, cómo desde el laboratorio de la UBA incluso han asesorado a otros países de la región, teniendo en cuenta también que venimos de dar noticias donde la ciencia de nuestro país y la infraestructura farmacéutica permite que se haga la producción de la vacuna. Dos situaciones que nos dan un poco de luz verde, ¿no? Pero es privado. Es del sector privado. Bueno, el sector privado, es el Estado. Pero en algún punto también le da este valor agregado del que veníamos hablando en el día de ayer a todos los argentinos, que lo tenemos. Hay que tener en cuenta que con el Poder Judicial es uno de los poderes, es quizás el único de los tres poderes que más interactúa con el sector privado, que serían los abogados, ¿sí? Los abogados de la defensa. Pero también se da algo que es muy curioso, que tiene que ver con el acceso a la tecnología y la visión que tienen de la tecnología, porque hay una lógica en el Poder Judicial que es cuanto más años llevas en el Poder Judicial, la lógica, hay muchas excepciones, te lleva a tener cargos más altos y de mayor poder de decisión. Y es como que vaya un nene y le diga al padre, no, mirá, la Play 3 ya no me sirve más, está por salir la 5, papá. Pero si ahí tenés el Family Game. O sea, como que una persona grande ve como que es todo lo mismo y alguien que es más joven y está más conectado
ve como que hay diferencias. No es casual que las dos personas que hablaron hoy sean dos personas menores de 50 años. Sí, jóvenes. No estoy diciendo que haya que cambiar a la Corte Suprema por gente joven. Pero, más experiencia te da más experiencia de derecho, pero sí asesorarse. Pero fíjate cómo el fiscal Corbalán no solamente habló de una cuestión económica o de decisión política, sino de una cuestión cultural en algún punto. Es que ¿no? cultural va de la mano del notario en este caso. A lo que voy a esto también es que la economía no es menor, porque también cuando se está hablando de la reforma judicial se menciona la necesidad de presupuesto. Bueno, el 90% del presupuesto judicial es para pagar sueldos. Y vos en tu informe, que a esto iba, Nicolás, es que la gran cantidad de dinero que han invertido en Europa para que se dé la modernización de la justicia. Entonces acá la inversión se necesita en algún punto, pero ¿cómo vamos a costear también semejante inversión teniendo jubilaciones de privilegio que suman alrededor de 700 millones de pesos anuales? Algo que no llegó a entrar al informe y que quedé que lo podía agregar después. Antes de la actualización de esa inversión de esos 20.000 millones de euros en Europa, España estaba junto con Albania en el último lugar de confianza y modernización judicial. Hoy España está junto con Reino Unido en el primer lugar. O sea, si quieren, se puede. Pero para esto hay que diseñar un presupuesto también. Sí, también sigo pensando que todo lo que significa la digitalización es más transparencia, ¿no? En este caso. Bueno, yo sigo pensando en que hay cuestiones políticas de desidia. O tenemos gobiernos ineptos o corruptos. Pero es real, no puede ser de eso. Si hay un presupuesto que tenés que armar a largo plazo, porque si estamos hablando de 20, 25 años o demás, es a largo plazo que atraviese distintos gobiernos, la decisión tiene que ser de consenso político, que en definitiva ese es el loop en el que entramos. Bueno, pero a lo mejor igual tecnología no es más justicia. Transparente la justicia. Tecnología, hay que ver, por eso mejor digo, tecnología tampoco política. es mejor justicia. Corbalán citaba el caso de San Luis, uno de los más modernos, y vimos lo que pasó hoy en San Luis con una condena que la verdad... También hay un cambio generacional, lo que decía Nicolás recién. Supuesto, evidentemente, las dos personas especialistas en la temática que salieron hoy a informarnos al respecto son menores de 50 años. Quizás el cambio de las generaciones y con todo lo que conllevan también puede traerle más modernidad a nuestro sistema judicial. Buenas noches, chicos. Nos encontramos mañana, que ya va a ser viernes. Nos reencontramos a las 20:30 con las noticias, con todos ustedes. Y a las 22 hacemos Hoy Nos Toca con todo el análisis de la jornada. Chau. Cuídate sin miedo.